Construyeron una tumba de acero de $1.700 millones para contener el objeto más peligroso de la Tierra. Se suponía que nos daría un siglo de seguridad, pero hay un problema. Esa cosa que está adentro está desapareciendo. La pata de elefante, la masa radiactiva debajo de Chernóbil, poco a poco se está convirtiendo en polvo radiactivo microscópico. Polvo que puede deslizarse por las grietas, viajar en las corrientes de aire y sortear el propio escudo diseñado para atraparlo. El nuevo confinamiento seguro fue construido para atrapar a un monstruo. En cambio, ese monstruo se está convirtiendo en un fantasma que puede atravesar paredes. Si los científicos pierden el control de lo que está sucediendo debajo de Chernóbil, este desastre podría entrar en una nueva y aterradora fase. Capítulo 1. El fantasma en el filtro. Imagina un hangar de aviones del tamaño de una pequeña manzana de ciudad, con una altura de 35 pisos y un peso de casi 40.000 toneladas. Eso es, en pocas palabras, el nuevo confinamiento seguro, o NSC. Es un brillante arco de acero de 843 pies de ancho y 356 pies de alto. No se encuentra directamente sobre el reactor. Está sobre la estructura de confinamiento original, una carcasa de concreto que los trabajadores soviéticos construyeron frenéticamente sobre los escombros en los meses posteriores al desastre de 1986. Llamaron a la primera estructura el sarcófago, que es tan ominoso como suena, como la tumba de un faraón. Fue construido para sellar algo peligroso dentro para siempre. A diferencia de las tumbas egipcias, el recubrimiento original fue construido con toda la integridad estructural que se esperaría de algo hecho en medio del pánico. Para los años 2000 ya se estaba agrietando, la lluvia se estaba filtrando y toda la estructura corría el riesgo de colapsar. Así que el mundo construyó la NSC para encerrar el sarcófago, una estructura de confinamiento alrededor de otra estructura de confinamiento, como un traje de materiales peligrosos puesto sobre una venda rota. Es el objeto terrestre móvil más grande del mundo, según un informe reciente, pero está lejos de ser una simple caja de acero gigante sobre el viejo reactor. Está vivo, en cierto sentido, respirando constantemente. Sistemas de ventilación masivos extraen aire hacia adentro, pasándolo por unidades de filtración industrial, y mantiene lo que los ingenieros llaman presión negativa dentro de la estructura. La presión negativa es solo una forma elegante de decir que el edificio siempre está inhalando y nunca exhalando. El aire entra, nada sale. Al menos nada que no haya pasado primero por un filtro diseñado para atrapar cualquier toxina que las ruinas de abajo estén liberando. Los filtros son la línea de defensa clave. Los filtros que se usan en los quirófanos de hospitales, el estándar de oro para ambientes de aire limpio, pueden atrapar partículas tan pequeñas como de 0.3 micras, eso es aproximadamente 3 milésimas del ancho de un solo cabello. A esa escala, estás deteniendo bacterias, humo y la gran mayoría de las partículas de polvo radiactivo que flotan dentro del refugio. Y los sistemas de filtración del NSC son extremadamente buenos en eso. No son unos filtros gigantes de aire para calefacción de Home Depot. Usan mantas densas de fibras enredadas que atrapan partículas mediante varios mecanismos al mismo tiempo. Algunas partículas chocan directamente contra las fibras, mientras que otras las rozan y se quedan pegadas, y las partículas más pequeñas zigzaguean erráticamente por el aire hasta que chocan con el material del filtro mediante un proceso llamado movimiento browniano. Irónicamente, las partículas más pequeñas suelen ser más fáciles de atrapar que las de tamaño mediano. Estos filtros revelan algo aterrador. El NSC nunca fue diseñado porque Chernóbil era estable. Fue diseñado porque los científicos sabían que los materiales en el reactor 4 seguían desmoronándose y convirtiéndose en polvo radiactivo. Aún así, lo que los investigadores empezaron a ver dentro del confinamiento seguía siendo inquietante. Los sensores detectaron un número creciente de neutrones rebotando como, cito, las brasas en un asador. En ese momento, esto era más un peligro persistente. Sabían que podían tener un problema. No era un peligro inminente, pero sí uno que te carcome simplemente porque esos picos de neutrones no se suponía que debían estar ocurriendo. Se suponía que, cito, debían desaparecer por sí solos. Y esa sensación, saber que algo está mal, pero no saber exactamente qué tan grave es o qué pasará después, es algo que la gente puede entender de una manera mucho más personal también. Porque a veces el estrés no llega como una gran explosión. A veces es más silencioso que eso. Se va acumulando en segundo plano, sigue cambiando y dificulta saber qué hacer después. Esa es una de las razones por las que la terapia puede ser tan valiosa. Te da un espacio para desacelerar, analizar lo que sientes y avanzar paso a paso, en lugar de tratar todo como si tuviera que ser todo o nada. La terapia me ha ayudado a tomar lo que parece un gran problema y descomponerlo en algo mucho más manejable. Me ha ayudado a enfocarme en lo que puedo hacer ahora mismo y a que las cosas sean menos abrumadoras. Y por eso me alegra que BetterHelp esté patrocinando este video. BetterHelp hace que empezar la terapia sea más fácil. Puedes hacer un breve cuestionario y te asignan un terapeuta con licencia. Y si no sientes que es la opción adecuada,
Puedes cambiar de terapeuta en cualquier momento sin costo adicional. También puedes comunicarte de la manera que te resulte más cómoda, ya sea por teléfono, video o mensaje de texto. A veces, el progreso no se trata de arreglar todo de una vez. A veces, solo se trata de tener el apoyo y la perspectiva para avanzar un poco más claro. Así que si has estado pensando en probar la terapia, haz clic en el enlace de la descripción o visita betterhelp.com/betterhelp.com o a Infographics para obtener un 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Ahora volvamos a Chernóbil. La expectativa original era que este proceso de degradación se estabilizaría gradualmente con el tiempo. En cambio, las mediciones dentro del refugio sugerían algo mucho más impredecible. El entorno seguía siendo activo y dinámico. Todavía estaba cambiando décadas después de la explosión. En teoría, el núcleo dañado debería producir principalmente partículas radiactivas gruesas, fragmentos, escombros y polvo pesado. Este es el tipo de contaminación que los sistemas modernos de filtración industrial están diseñados para capturar con relativa facilidad. Pero los científicos también estaban detectando aumentos en la actividad de neutrones en varias salas subreactor. Y eso era una preocupación. Esto sugería que el material que contiene combustible no solo se estaba desmoronando físicamente. Su evolución física, en realidad, estaba provocando nuevas reacciones nucleares. Se estaba agrietando, desplazando, secando y reorganizando de maneras que desencadenaban nueva fisión. Esto hacía que su comportamiento a largo plazo fuera cada vez más difícil de predecir. El núcleo del reactor de la Unidad 4 de Chernóbil realmente no se ha detenido desde 1986. Una mezcla química mucho más siniestra que los escombros comunes sigue burbujeando. Cuando explotó el reactor 4, su núcleo se derritió como lava, fusionando el combustible de uranio del reactor, las barras de control, el revestimiento metálico y una mezcla fundida de concreto, acero, circonio, grafito e incluso arena en una nueva sustancia llamada corio. Alcanzando más de 5000 grados Fahrenheit, la masa de corio fluyó hacia abajo, se endureció en estalagmitas y estalactitas y flujos de lava y se convirtió en lo que los científicos llaman materiales que contienen combustible, o FCM. Todavía contienen alrededor del 95% del uranio original del reactor. Bajo las condiciones adecuadas, esa masa todavía puede acercarse a algo que Chernóbil nunca debió volver a hacer: mantener una reacción nuclear sostenida. En 2021, los científicos publicaron varios informes en los que afirmaban que estos FCM se estaban desintegrando activamente, produciendo un polvo radiactivo que complicaba los planes originales para desmantelar el sarcófago original. Hoy en día, el pie de elefante, la más famosa de esas formaciones, tiene más o menos la consistencia de arena dura y compactada. El NSC está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer: mantener las partículas dentro. El problema es que lo que está adentro ya no se comporta como lo asumía el diseño. Algo ha cambiado dentro del confinamiento. Ese es el hilo que tenemos que empezar a jalar. Y para entender a dónde nos lleva, tendremos que regresar a la noche en que todo comenzó y considerar la posibilidad de que lo que nos han contado sobre esa noche siempre ha estado incompleto. Capítulo 2. La naturaleza de la primera explosión. A la 1:23 am, el 26 de abril de 1986, el reactor 4 estaba realizando una prueba de seguridad de rutina que no se sentía nada rutinaria. Estaba siendo llevado a un territorio inestable para ver qué sucede cuando se va la luz. Los operadores soviéticos lidiaban con alarmas, anulaciones y un reactor que ya se comportaba como si tuviera mente propia. Pronto, la potencia bajó demasiado y luego se disparó rápidamente. Demasiado rápido. La versión oficial dice que lo que sucedió después fue simple. El agua dentro del reactor se convirtió en vapor al instante. La presión aumentó. La explosión resultante voló la tapa de 1000 toneladas del reactor como si fuera un corcho de champaña. Cuando el núcleo quedó expuesto, el grafito se encendió y el incendio subsiguiente ardió durante 10 días. Esa es la versión que la Unión Soviética le dio al mundo. Está en los libros de texto, es la historia, pero hay un problema. En otro lugar, a casi 1000 kilómetros de distancia, en la ciudad rusa de Cherepovets, los científicos estaban detectando algo extraño en el aire: gas xenón radiactivo. Ahora, el xenón no aparece sin razón. Es un producto de fisión, lo que le da una tarjeta de presentación única, una huella digital, por así decirlo. Y esta huella digital no coincidía con la versión oficial. Esta mezcla específica de isótopos de xenón que encontraron no era consistente con un reactor dañado desmoronándose lentamente. Apuntaba a algo más violento: una ráfaga intensa de fisión nuclear ocurriendo justo en el momento de la explosión. El físico sueco Lars Erik de Geer investigó esto décadas después. Usando modelos atmosféricos, rastreó el origen de la nube de xenón y, más importante aún, cómo llegó ahí. No siguió la columna principal que se desplazaba hacia Europa. Se elevó alto en la atmósfera, atrapada por una corriente de viento completamente diferente, y eso solo sucede si algo lanza material hacia arriba con una fuerza extrema. Mucho más que solo una explosión de vapor.
La conclusión de De Geer fue que la primera explosión no fue solo una explosión de vapor, fue una explosión nuclear literal. Una rápida y descontrolada ráfaga de fisión atravesó primero partes del núcleo y luego, segundos después, la explosión de vapor terminó el trabajo, destrozando el reactor. Piénsalo como jalar el gatillo antes de que explote una bomba. Esa primera explosión pudo haber sido pequeña en comparación, pero fue nuclear en su naturaleza, y eso importa. Lo que haya producido ese estallido no desapareció cuando se asentó el polvo. Sus huellas siguen atrapadas dentro del núcleo derretido, dentro de los materiales que contienen el combustible. La teoría de Geer no es aceptada universalmente, pero planteó una pregunta que se niega a desaparecer. Si Chernóbil se volvió brevemente nuclear antes de volverse mecánico, ¿qué es exactamente lo que hay ahí abajo? Capítulo 3. Habitación 305-2. El pulso. Muy por debajo del reactor 4, más allá del concreto destrozado y el acero retorcido, en un laberinto al que ningún humano puede entrar con seguridad, se encuentra la habitación 305-2. Suena inofensivo, pero no dejes que eso te engañe. Esta es la habitación donde terminó parte del reactor, cuando la mezcla incandescente de corio se abrió paso hacia abajo como lava y luego se enfrió. Lo que sea que esté ahí abajo ha estado en la oscuridad desde 1986, pero no en silencio. Nadie puede volver a bajar a revisar. La radiación te mataría en minutos. Así que los científicos hicieron lo siguiente mejor. Cablearon la habitación con sensores y dejaron que el núcleo del reactor hablara por sí mismo. Si quieres saber si está ocurriendo fisión nuclear en algún lugar, cuentas los neutrones. Cada vez que un átomo de uranio se divide, dispara neutrones como balas microscópicas. Esos neutrones golpean otros átomos, dividiéndolos, liberando más neutrones, una reacción en cadena. Cuantos más neutrones detectes, más fisión está ocurriendo. Así que cuando los sensores en la habitación 305-2 empezaron a captar más neutrones, la gente prestó atención. Entre 2016 y 2021, los niveles de neutrones aumentaron aproximadamente un 40%, en algunos casos casi se duplicaron. El principal sospechoso era el agua. Durante décadas, el agua subterránea se filtró en las ruinas. Curiosamente, eso ayudó a mantener las cosas estables. El agua en realidad ralentiza los neutrones, y los neutrones más lentos tienen más probabilidades de causar fisión, pero el agua también los absorbe y actúa tanto como acelerador como freno. Durante años, el freno llevaba la ventaja. Y luego llegó el NSC. Al sellar el reactor y controlar el ambiente, se redujo la cantidad de agua subterránea que entraba al sistema. Menos agua significa menos frenado. Si pudieras imaginar una fogata enterrada bajo ceniza húmeda durante décadas, ardiendo silenciosamente y apenas viva, podrías darte una idea de lo que está pasando. Cuando la ceniza se seca, lo que esté debajo volverá a brillar. Para que quede claro, esto no es una segunda explosión de Chernóbil a punto de ocurrir. La mayoría de los expertos piensa que la geometría del material no permite ese tipo de reacción descontrolada. Si las cosas se calientan demasiado, el sistema probablemente se detendría por sí mismo. Pero no lo saben con certeza. Nadie lo sabe. Lo que sí saben con certeza es que el núcleo no está muerto. Está reaccionando, generando nueva fisión, radiación y calor. Y esa energía no permanece enterrada para siempre. Se mueve hacia arriba. A unos kilómetros de distancia, en la superficie, algo más estaba a punto de perturbar el suelo sobre el reactor 4, sin tener idea de lo que podría estar despertando debajo. Capítulo 4. La perturbación del bosque rojo. A unas millas del reactor 4 hay un bosque que no debería existir. Y eso es porque en 1986 supuestamente murió. La radiación lo golpeó tan fuerte que los pinos se volvieron de un rojo anaranjado oxidado casi de la noche a la mañana. Luego colapsaron donde estaban. Llegaron las excavadoras, enterraron lo que pudieron y dejaron el resto para que se pudriera. Lo llamaron el bosque rojo, y hoy en día parece inquietantemente normal. En la superficie, los árboles han vuelto a crecer, los pájaros vuelan a través de él y el viento se mueve entre las ramas como en cualquier otro bosque de la Tierra. Pero si vas bajo tierra, el bosque revela raíces mucho más siniestras. Durante casi 5 décadas, el suelo ha estado acumulando silenciosamente todo lo que Chernóbil arrojó al aire. Eso incluye polvo radiactivo, partículas ionizantes de la lluvia y el viento, y cualquier otra cosa que la violenta explosión haya liberado una y otra vez en el ambiente. Capa por capa, sigue siendo uno de los lugares más contaminados de la Tierra, y en febrero de 2022, los tanques rusos pasaron directamente por ahí. Las columnas blindadas de Putin, parte de su operación militar especial para invadir Ucrania, avanzaron hacia Kiev atravesando directamente la zona de exclusión. Los vehículos fuertemente blindados removieron la tierra, excavando, triturando y levantando décadas de material radiactivo en el aire como consecuencia. Los trabajadores locales de la planta solo pudieron observar hasta que sus sensores empezaron a activarse. Los monitores de radiación comenzaron a reportar picos. Algunas estaciones registraron niveles de radiación gamma 20, incluso 30 veces más altos de lo normal, lo cual no es nada sutil. Sin embargo, cuando los científicos revisaron los datos detenidamente, el patrón no tenía sentido.
Algunos sensores lejos del convoy militar registraron picos, mientras que otros más cercanos no lo hicieron. Un estudio de 2023 analizó las lecturas y desacreditó por completo la teoría del polvo. Los sensores registraban picos a kilómetros de distancia de las carreteras. En otras palabras, aunque los tanques definitivamente levantaron polvo radiactivo localmente, ese polvo físico no causó los enormes picos en los sensores. Sus armas de guerra electrónica probablemente alteraron la red. A pesar de eso, la toxicidad química del suelo en realidad está empeorando. En 1986, la precipitación incluía un isótopo radiactivo llamado plutonio 241. No permanece para siempre. De hecho, se descompone relativamente rápido. En lo que se convierte cuando se descompone es el verdadero problema. Y el magnesio 241, que tiene una vida más larga, es más persistente y en algunos aspectos más peligroso, ya que emite radiación alfa. No viajará muy lejos en el aire, pero si llega a entrar en tu cuerpo, liberará la energía directamente en tus células. El tejido de tus pulmones, tus huesos, cualquier lugar donde se asiente, seguirá irradiando, convirtiéndose en algo más desagradable. Sea lo que sea que levantaron esos tanques en 2022, no era el mismo material que cayó en 1986. Era algo aún más tóxico y refinado. Y no todo en el bosque rojo se queda en la superficie o en el aire. Parte de eso se filtra a través del suelo y llega a los espacios de agua subterránea debajo del reactor, los mismos espacios donde la habitación 305-2 está mostrando señales de vida renovada. Capítulo 5. La autopista invisible. Todo de lo que hemos hablado hasta ahora, la radiación, el polvo, el combustible fundido, todo parecía estar contenido. Pero debajo de la zona de exclusión hay un sistema oculto de ríos subterráneos, capas de roca y suelo que contienen agua llamadas acuíferos. Cuando llueve, el agua se filtra en el suelo. Comienza un lento viaje a través de esos acuíferos hasta llegar al río Dnieper. Es la principal fuente de agua para Kiev, hogar de 3 millones de personas y de decenas de millones más en toda la región. Si le hubieras preguntado a los científicos en 1986 si algo de Chernóbil estaba entrando en ese sistema, te habrían dado una respuesta tranquilizadora. Debajo del sitio hay una gruesa capa de arcilla, y la arcilla es densa y pegajosa. De hecho, es casi impermeable. Esperaban que cualquier cosa que llegara a esa barrera de arcilla se detuviera por completo, o al menos se moviera tan lentamente que la radiactividad decayera mucho antes de alcanzar algo importante. Sin embargo, hubo un gran problema cuando estudios posteriores descubrieron que los modelos originales no reconocieron que la arcilla de Chernóbil en realidad no era sólida. Estaba llena de grietas y atravesada por pequeños conductos por donde el agua podía filtrarse. El agua que fluía por esas grietas también llevaba pasajeros. Los científicos los llamaron coloides, que básicamente son partículas microscópicas suspendidas en el agua, demasiado pequeñas para asentarse y demasiado grandes para ignorarlas. Lo más importante es que los elementos radiactivos las adoran. El plutonio, por ejemplo, se suponía que debía quedarse atrapado en el suelo, básicamente inmóvil. Pero en este caso, empezó a viajar, aferrándose a esas diminutas partículas y moviéndose con el agua. Se deslizó a través de fracturas, eludió barreras naturales y viajó más lejos y más rápido de lo que cualquiera predijo. Los modelos de seguridad originales imaginaban que la contaminación avanzaría lentamente a través de la Tierra. Lo que encontraron, en cambio, fueron autopistas acuáticas, cuyo alcance final resultó prácticamente imposible de medir. Un estudio a largo plazo, publicado en 2022, confirmó que elementos radiactivos como el cesio, el estroncio e incluso el plutonio ya están presentes en el agua subterránea debajo de Chernóbil. El sistema sí los diluye y los ralentiza con el tiempo, pero los mecanismos de transporte son más complicados de lo que cualquiera pensaba. La contención funcionó, solo que no de la manera en que pensábamos que lo haría. Con el sistema extendiéndose a través de acuíferos profundos y la geología regional desemboca en la misma cuenca hidrográfica que abastece a una de las poblaciones más grandes de Europa. Cada parte de esto apunta de regreso a un solo lugar, la fuente, donde algo dentro del reactor sigue vivo y produce material que no se comporta como se supone que debería. Capítulo 6. El mito del sarcófago. A estas alturas, es seguro decir que el núcleo de Chernóbil no se comporta como un objeto muerto. La lógica del NSC era simplemente ganar algo de tiempo. Era temporal, un refugio de 100 años diseñado para que los ingenieros pudieran con el tiempo desmantelar las ruinas. Pero ese plan se basaba en una sola suposición, que las reacciones nucleares habían terminado. Y para ser justos, el NSC en sí funciona de maravilla. Sus arcos de acero son estructuralmente sólidos. El sistema de ventilación funciona bien. Los sistemas de filtración operan exactamente dentro de sus especificaciones. La ingeniería no es un problema. El problema es que los ingenieros diseñaron la estructura para un reactor inactivo y en descomposición, y Chernóbil no leyó el manual. El NSC fue construido para evitar que el polvo radiactivo escapara de una masa sólida y estática. En cambio,
Los científicos están lidiando cada vez más con algo parecido a un monstruo de vidrio radiactivo, químicamente inestable, que sigue desmoronándose, moviéndose, reaccionando y de vez en cuando dando pequeñas señales de que la fisión nuclear podría seguir ocurriendo bajo tierra. No es lo ideal, y esa es realmente la historia aquí. Los picos de neutrones, la contaminación del agua subterránea, las extrañas partículas en aerosol, todos son síntomas y evidencia de que algo físico está ocurriendo dentro del núcleo del reactor. Si el núcleo realmente fuera inerte y los modelos originales fueran correctos, estas señales estarían desapareciendo, no evolucionando, y a veces haciéndose más fuertes 40 años después. Así que los científicos regresaron a la fuente, de vuelta a los restos fundidos del reactor 4. Lo que encontraron fue peor que una simple contaminación. Capítulo 7. El pie que se desintegra. Todo esto nos lleva de vuelta a donde empezamos, el pie de elefante. Después de todo este tiempo, sigue siendo uno de los objetos más mortales que la humanidad haya creado. Si miras una foto de él, probablemente solo pienses que es una roca, una gran roca radiactiva, excepto que en realidad es vidrio radiactivo. Y esa es una distinción horriblemente importante. En 1986, el reactor 4 se calentó tanto que todo lo que estaba dentro del reactor se derritió y se mezcló en una masa brillante que fluyó por el edificio del reactor como lava. Cuando se enfrió, el pedazo más famoso se convirtió en el pie de elefante. Y durante años, los científicos asumieron que la enorme formación negra de vidrio de silicato rico en uranio, llena de isótopos radiactivos, ya había terminado de cambiar en su mayoría. Otra mala suposición, ya que el vidrio no es permanente, y el vidrio radiactivo básicamente está siendo destruido desde adentro por sus propios átomos. Cada evento de desintegración radiactiva dentro del pie libera energía en forma de partículas alfa, rayos gamma y desintegración beta. Estos pequeños impactos microscópicos golpean el material sin parar durante décadas. Es justo lo suficiente para pulverizar lentamente la masa y no hacer que explote de manera dramática. Pero enlace por enlace, átomo por átomo, la masa evoluciona. Con el tiempo, todo terminará por agrietarse y eso es lo que los científicos están viendo. En la década de 1990, el pie de elefante parecía tan denso y permanente que los científicos tuvieron que usar un rifle Kalashnikov con balas perforantes solo para sacar una muestra para su análisis. Hoy en día, los científicos dicen que partes de él tienen la consistencia de la arena, y eso no es lo que quieres de tu lava radiactiva común y corriente. El polvo que se desprende de la arena se desmorona de una manera que hace que todas las últimas lecturas de aerosoles tengan más sentido, pero empeora. A medida que el material se fractura internamente, el uranio atrapado dentro cambia de posición. Las concentraciones se reorganizan a medida que se forman bolsas, y en ciertas condiciones, cuando los espacios del reactor se secan, esa reorganización puede ayudar a explicar el aumento de la actividad de neutrones que los científicos detectaron también en la habitación 305. El núcleo está envejeciendo muy mal, como un molde de gelatina tóxica que lentamente se convierte en polvo suspendido en el aire mientras está sobre el manto acuífero de Europa. El plan de remoción, todavía está en desarrollo. Y esa es la incómoda realidad que está debajo de la estructura móvil más grande de la Tierra. Chernóbil no está dormido, está despierto, y se está desintegrando hasta convertirse en algo aún más difícil de contener que el día en que lo sellamos. Pero para entender por qué terminó así en primer lugar, tienes que regresar al momento en que todo falló y a los errores que se cometieron. Descubre la historia real en Chernóbil. Desastre de la explosión nuclear explicado hora por hora, o mejor mira esto.